La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Capítulo 4. El sentido del tacto. La huella y el abrazo. Cuando se peregrina, el tacto es la línea invisible que une y separa dos territorios, dos pieles que se tocan, la de quien viaja y la de la tierra que va pisando. Y tacto es también la huella misma de ese peregrino que mapea con su contacto el mundo que se descubre a cada instante. Así, el camino es frontera porosa entre el caminante y su búsqueda. Pocos ejemplos más vivos de esta frontera fértil que los pies desnudos de quien viaja. Pies descalzos como los de Katia, que hace el camino por segunda vez desde Alemania, en esta ocasión en familia, con su marido y sus dos hijos, Janne, de 10 años, y Nelle, de 7 y medio, lo que convierte el viaje en un doble proceso de aprendizaje. Caminar para mí es lo más natural, decimos, del ser humano. Somos nómades, todos. Y bueno, estar en contacto con la naturaleza y ver tu camino y sentirlo con tus pies en el suelo, para mí es lo más sano, digo yo. Y como tengo dos niños ahora y tengo que viajar o quiero viajar, tengo que enseñarles cómo hace falta viajar. Es que enseñarles un poco la forma como podrías viajar. Y bueno, a ellos les gusta mucho y para viajar un poco más fácil, ellos van en bici para estar un poco más rápidos que nosotros, para que podamos ir un poco más lejos cada día, decimos. Así, los caminos de Katia han ido de lo episódico a lo profundo, del entretenimiento a la transformación personal. Y en esta transformación difícil de expresar, el tacto de sus pisadas ha sido clave para desarrollar un nuevo modo de leer el camino. No puedo explicarlo con mi cabeza, no hay una razón. Estoy a gusto caminar descalza y me gusta sentir el calor del asfalto o el calor de la tierra, notar si queda agua en el suelo o si es seco. Me gusta sentir distintos materiales en el suelo, pero no es una explicación de la cabeza, es un sentimiento, decimos, ¿no? Es sentir y saber dónde estoy. Es como leer el suelo, digo yo. Explicándolo a ti ahora mismo me doy cuenta que es como leer con los ojos, leo con los pies los entornos por donde voy, los caminos por donde voy, estoy leyendo. Y empezaba a caminar descalza aquí, en este albergue, porque tenía la sensación, tengo que quitarme los zapatos para estar en contacto con este sitio. No sé si hay una cosa como energías de miles de años, no sé si hay. Y a mí me da igual, me siento bien así. Creo que hay una forma de energía, sea en el suelo, sea en los albergues, sea en las iglesias, no sé dónde está, pero creo que hay una forma de energía. Y como hay mucha gente que cogen estos caminos fijos, decimos, se mantiene la energía. Por supuesto, hay energía en todos los sitios del mundo, pero si pasa menos personas, queda menos energía. Entonces, igual por eso te sientas mejor en el Camino de Santiago, como en un río que ya tiene bastante agua, decimos. El que Katia y su familia han emprendido es entonces un camino energético y libre,
entregados a la hospitalidad de los desconocidos que jamás les ha fallado, han cubierto más de 1.500 kilómetros desde su tierra natal. Son 1.500 kilómetros y hemos corrido andando y los niños en bici 1.100 kilómetros y 400 hicimos en tren para en una ocasión visitar a los amigos en Francia y aquí tuvimos que dejar el camino por razones de salud de los niños. Pero 1.100 kilómetros fuimos andando. A veces en el camino con flechas, a veces por nuestro propio camino que buscamos por internet, ¿no? Con una aplicación que te ayuda a encontrar carreteras pequeñas o pequeños caminos en el bosque o en los prados. Ha sido un camino de aprendizaje, no solo para los padres, sino también para esos hijos que se enfrentan por primera vez con las bellezas y dificultades de la naturaleza, con la necesidad del consenso y con el descubrimiento de la propia fuerza interior. En el Camino de Santiago y en otros caminos también creo que aprenden que si surge un problema siempre hay una solución. Aprenden sobrevivir las dificultades. Tienen que viajar con lluvia, con sol, con frío, con calor. A veces nos perdemos y tenemos que volver o buscar otro camino. Aprenden tener confianza en los demás, porque si necesitamos un sitio para dormir, hace falta hablar con la gente y tener confianza que nos ayudan. Aprenden a estar en familia y encontrar los compromisos entre lo que queremos nosotros cuatro. Algunas veces quieren seguir los niños y nosotros no. Algunas veces ellos quieren, comer y comemos otra comida. Hace falta hablar de todo eso. Aprenden también que tienen mucha fuerza ellos mismos, porque a veces tienes que subir y ellos no ven que van a llegar al pico y llegan. Aprenden que tienen mucha fuerza en el cuerpo y en la mente también. ¿Qué más aprenden? Aprenden idiomas, aprenden que hay varios estilos de vivir, aprenden que hay otras personas con diferentes culturas, con diferentes entornos. ¿Qué más? Creo que no me doy cuenta de todas las cosas que aprenden, pero es mucho. Digo yo, es mucho. Pero hay también quien le toma el pulso al camino sin moverse de su lugar. Fray Paco Castro, párroco de Santa María la Real de Ocebreiro, lleva más de 2 décadas predicando con el tacto en su versión más fraternal, la del abrazo. Abrazos que prodiga a cada peregrino que llega hasta su puerta y cuya cuenta lleva con encomiable precisión. Pues calculo que hayan sido más de 50.000, un poco porque sé quiénes participaban o el número de personas que participaban en esa, no sé si decir ceremonia, encuentro por la paz que hacía ya en Santiago de Compostela y ahora también aquí en la celebración de la misa en Ocebreiro. Y quien vino a truncar este récord fue la pandemia, porque lógicamente cuando sobreviene el COVID dejo de dar los abrazos que antes daba absolutamente a todos los que participaban en estas celebraciones y a partir de ahí ya soy selectivo no por decisión personal sino por prudencia y evidentemente abrazo a aquel a quien me quiera abrazar o que de alguna manera incluso a veces lo piden abiertamente el abrazo y el abrazo es un gesto de humanización, de cercanía de corazón y cuando lo hacen desconocidos no hay un interés de fondo, es simplemente el manifestar justamente ese calor de hogar. Y además es algo que nos humaniza mucho. Por eso lo aconsejo, creo que hay que practicar mucho la fuerza del tacto, del abrazo, de la caricia, porque es algo que incluso me atrevo a decir que es muy saludable. Son estos abrazos el camino hacia un contacto aún más intenso y sanador, que continúa una milenaria tradición de hospitalidad. Santa María Real de Ocebreiro es una puerta que se abre desde hace más de 1000 años a los peregrinos para la acogida. Aquí practicamos mucho el ejercicio del abrazo,
la cercanía, mostrando así calor de hogar a los peregrinos que llegan hasta aquí. Y al mismo tiempo también un santuario siempre tiene que ser una especie de puerta abierta hacia la trascendencia, más allá del hecho tan maravilloso que se produce también en el Camino de Santiago, de la pluralidad de personas de tantos lugares del mundo, de tantas convicciones, de tantas religiones, de tantos idiomas, de tantas razas. Para nosotros algo fundamental es el practicar lo que además es, en cierto modo, santo y seña del Camino de Santiago, que es la capacidad de acogida, la integración, el hecho de que quienes vienen aquí, quienes traspasan el umbral de esta puerta son siempre bienvenidos. Nos gusta que esto sea como un hogar y que sea al mismo tiempo también como una especie de hospital o sanatorio para curar las heridas del alma. De hecho, en la Edad Media, curiosamente, aquí se fundó un hospital de peregrinos, muy probablemente es la actual casa parroquial que está junto a la iglesia, precisamente porque era mens sana in corpore sano, se cuidaba cuerpo y alma, y por eso normalmente los hospitales estaban junto a una iglesita, un poco por eso mismo, para que se pudiera cultivar la parte, digamos, corporal, el cuidado corporal, el cuidado también anímico, y que de alguna manera también la parte espiritual no quedase desatendida. Bienvenidos, 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 welcome, bienvenidos, bienvenidos. Celebramos la Eucaristía en este santuario de Santa María Real de Oceanero. Lo hacemos a la vera del Camino de Santiago, sintiendo que formamos parte de una experiencia común, una familia común, la humanidad. We are his family, humanity. Mucho tacto hay también en reconocer el marcado carácter plurinacional y ecuménico de la peregrinación compostelana de hoy en día, en hacer el gesto integrador de multiplicar los idiomas de la misa, creando una especie de Babel invertida donde la multitud de lenguas ya no separa, sino que une. Es una misa muy especial, es la misa de peregrinos, y participan además gente de tantos y tantos lugares del mundo. Por eso mismo, poniéndonos un poco en la piel de quiénes son los que van a estar presentes y lo que significa el Camino de Santiago para ellos, tratamos mucho de darle a esta celebración un aire muy del camino. Por eso utilizamos idiomas, diversos idiomas. La homilía es una homilía ya estándar, hecha y pensada para peregrinos, en castellano, pero la hacemos también en inglés para tratar de llegar a el mayor número posible de quienes están presentes, pero luego también tenemos otros momentos como el deseo de la paz o el saludo incluso de inicio de la misa que hacemos en unas 8 o 10 lenguas. Y ya finalmente, que es quizás el momento culminante, es un momento muy bonito, todos los peregrinos y peregrinas que nos acompañan salen en torno al altar, hacemos como un gran círculo, cara a cara, mirándonos todos, y realizamos una bendición que tenemos en casi 40 lenguas. Y la hacen ellos, o sea, son los mismos peregrinos que, digamos, bendicen a los peregrinos en sus lenguas vernáculas. En algún momento, pues hay momentos especialmente emotivos, porque esta bendición habla de cosas que a todos nos tocan por dentro. La paz, el amor, la amistad, una sensibilidad que de una forma o de otra está en la condición humana. Y he visto, pues, digamos, llorar con emoción a gente de Corea, a gente de Brasil, a gente de Estados Unidos. Al final, siempre está claro y se palpa mucho en el camino. Formamos parte, y siempre lo digo al comenzar la misa, formamos parte de una gran familia universal que es la humanidad, no hay más. A través de esta puerta del abrazo físico y de esta prédica que abraza también, que engloba, Fray Paco unifica en Ocebreiro vida y camino. Algunos peregrinos que vienen con su vida a cuestas, con, digamos, las cargas de la vida, tantas emociones, tantos sufrimientos, tristezas, también tantas convicciones o tantos ideales. Aquí se presta para ser un lugar como un foro de diálogo muy hermoso. Entonces, de una manera muy natural, los peregrinos se abren, digamos, ese espacio oculto, quizás incluso a veces algo que no hacen con su propio entorno familiar o de amistades, y sin embargo en el Camino de Santiago sí se produce este milagro del encuentro, de la mirada atenta, de la escucha que está ahí no para juzgar, sino todo lo contrario, para comprender y animar. Y sobre todo quizás las experiencias que más tocan
o que de alguna manera pues son como más fuertes, por así decirlo, es cuando alguna persona te cuenta pues su situación personal que tiene que ver con alguna enfermedad. Hay casos de gran superación, además, personas con enfermedades muy serias que vienen a hacer el Camino de Santiago, o cuando te hablan personas que acaban de vivir alguna experiencia pues muy negativa en su vida, pero sin embargo en el Camino de Santiago encuentran las fuerzas. Es una especie de laboratorio también, de ensayo, para recuperarse, para nuevamente volver a retomar las riendas de la vida y seguir adelante. De hecho, el Camino de Santiago es un símbolo de la vida misma. Decimos, de hecho, que es la metáfora de la vida, del camino de la vida. En definitiva, se recibe con el tacto y con el tacto se renueva quien peregrina. Fray Paco tiene claro el método que lleva este modesto pero necesario milagro. No juzgar, sino el escuchar, y llegado el caso de una manera muy natural, porque surge muy natural, a veces son los propios peregrinos, peregrinas, quienes acaban fundiéndose en un abrazo. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.